Me llamo María Rodríguez, tengo 68 años. Y lo que voy a contarles hoy va a cambiar todo lo que ustedes creen saber sobre la traición. Durante 30 años viví la peor mentira que una mujer puede vivir. Y la descubrí de la forma más brutal que pueden imaginar. Encontré a mi esposo y a mi propia madre desnudos en mi cama matrimonial. Sí, escucharon bien, mi propia madre. Pero lo que hice después de eso, la venganza que planeé durante meses. La forma en que los destruí frente a 250 personas en plena fiesta de aniversario, eso es algo que ustedes no están preparados para escuchar. Porque esta no es una historia de perdón ni de santos. Esta es la historia de cómo una mujer humillada durante 3 décadas finalmente cobró cada lágrima. Cada mentira, cada noche que pasó sola mientras ellos se burlaban de mí. Y si creen que ya lo han visto todo, les aseguro que no han visto nada. Me llamo María Rodríguez. Tengo 68 años y nací en Monterrey, Nuevo León. Una ciudad donde el calor del verano quema tanto como las mentiras que llevé cargando durante 30 años de mi vida. Nunca pensé que estaría aquí, frente a ustedes, contando la historia más dolorosa y vergonzosa que una mujer puede vivir, pero también la más liberadora. Porque después de 3 décadas viviendo en la ignorancia, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo en las reuniones familiares mientras mi corazón se partía en pedazos, finalmente encontré la fuerza para hacer lo que debía haber hecho desde el principio. Y todo comenzó aquel día terrible de 1999. Cuando regresé temprano del trabajo y subí las escaleras de mi casa con una sonrisa en el rostro, sin saber que mi vida estaba a punto de derrumbarse para siempre. Ese día había ido al doctor porque llevaba semanas sintiéndome mal, con náuseas que no se me quitaban y un cansancio que me dejaba sin fuerzas. El doctor me confirmó lo que yo ya sospechaba. Estaba embarazada de 2 meses. Esperando mi segundo hijo con Raúl, la noticia me llenó de una alegría tan grande que no podía contenerla. Quería correr a casa y decirle a mi esposo que nuestra familia iba a crecer, que nuestro pequeño Roberto tendría un hermanito. Manejé por las calles de Monterrey con el corazón lleno de ilusión, imaginando la cara de felicidad de Raúl cuando le diera la sorpresa. Nunca llamé para avisarle que llegaría temprano. Quería que fuera una sorpresa completa, una de esas sorpresas que cambian la vida de una pareja para siempre. Cuando llegué a la casa, todo estaba en silencio. Un silencio extraño que debió haberme alertado, pero que en ese momento solo me pareció normal. El carro de Raúl estaba en la entrada, así que supe que estaba en casa, probablemente descansando o viendo la televisión como solía hacer los jueves por la tarde. Abrí la puerta despacio, dejé mi bolsa en la sala y comencé a subir las escaleras, conteniendo la risa porque quería ver su cara cuando le dijera la noticia. Cada escalón que subía era como un paso más hacia la felicidad que creía que me esperaba arriba, hacia el futuro que había soñado para nosotros. Pero lo que encontré al abrir la puerta de nuestra recámara no fue felicidad, fue el infierno mismo. Sobre la cama donde Raúl y yo habíamos dormido durante 8 años. Donde habíamos concebido a nuestro hijo Roberto, donde habíamos hecho el amor incontables veces. Estaba mi esposo besando apasionadamente a una mujer. Desde donde yo estaba solo podía ver la espalda desnuda de ella, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada. Los brazos de Raúl rodeándola, con una ternura que hacía meses no me demostraba a mí. El mundo se detuvo en ese instante. Mi corazón dejó de latir, mis piernas se volvieron de gelatina y sentí que me ahogaba aunque estaba de pie. Grité su nombre con una voz que no reconocí como mía. Un grito que salió de lo más profundo de mi alma destrozada, y entonces él se volteó. La mujer también se volteó hacia mí, y en ese momento mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Era mi madre, Carmen, mi propia madre de 45 años. Mirándome con los ojos muy abiertos, su cuerpo desnudo apenas cubierto por la sábana que Raúl había soltado al incorporarse. No podía ser cierto. Tenía que ser una pesadilla, una alucinación producto del embarazo, pero no lo era. Mi madre y mi esposo estaban ahí, desnudos en mi cama,
y la realidad de lo que había estado pasando a mis espaldas me golpeó con la fuerza de un tren. Sentí que me mareaba, que las paredes giraban a mi alrededor, que todo lo que había creído sólido en mi vida se desmoronaba como un castillo de arena. Raúl se puso de pie de un salto, buscando desesperadamente sus pantalones. Mientras balbuceaba excusas que yo no podía escuchar porque había un zumbido terrible en mis oídos. «María, no es lo que piensas», decía él, pero sus palabras sonaban lejanas, como si vinieran de debajo del agua. Miré a mi madre, esperando ver arrepentimiento, vergüenza, horror por lo que había hecho. Pero lo único que vi en sus ojos fue una mezcla extraña de culpa y desafío, como si una parte de ella ni siquiera lamentara haber sido descubierta. «Mi hija, por favor, cálmate», me dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. Como si acabara de romper un plato y no de destruir mi vida entera. «Esto solo pasó, no significa nada», agregó, y esas palabras fueron como un cuchillo enterrándose en mi corazón. «No significa nada», repetí en voz baja, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas sin control. «Ustedes dos, en mi cama, desnudos, besándose, y no significa nada». La risa que salió de mi garganta fue amarga, llena de un dolor tan profundo que ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Raúl se acercó a mí, intentando tocarme, pero lo aparté con un movimiento violento, como si su contacto pudiera quemarme la piel. «Perdóname, María, fue un error, nunca más va a volver a pasar, te lo juro por nuestro hijo», decía él con lágrimas en los ojos, pero yo ya no podía escucharlo. Todo en lo que podía pensar era en salir de ahí, en escapar de esa habitación que de pronto se sentía como una tumba. Bajé las escaleras tropezando, agarrándome del barandal para no caer porque mis piernas apenas me sostenían, y salí corriendo hacia mi carro. Arranqué sin saber a dónde iba, manejando por las calles de Monterrey con las lágrimas cegándome. Pasando semáforos en rojo sin importarme si vivía o moría en ese momento. Terminé estacionada a un lado de la carretera a Saltillo, llorando hasta que no me quedaron más lágrimas, con una mano sobre mi vientre donde crecía mi bebé, preguntándome cómo iba a criar a 2 hijos en un hogar destrozado por la peor traición que podía imaginar. Mi madre, la mujer que me había dado la vida, que me había criado, que había llorado de emoción en mi boda. Había estado acostándose con mi esposo en mi propia casa, en mi propia cama. Esa noche dormí en un hotel barato a las afueras de Monterrey, en una habitación que olía a humedad y tabaco, mirando el techo agrietado mientras mi mente reproducía una y otra vez la imagen de ellos dos juntos. Me sentía sucia, traicionada, humillada de una forma que nunca creí posible, y lo peor de todo era que no sabía qué hacer. ¿A dónde ir? ¿Cómo seguir adelante con mi vida? Pensaba en Roberto, mi hijo de 5 años que dormía esa noche en casa de mi suegra sin saber que su familia se estaba desmoronando. Y pensaba en el bebé que llevaba en mi vientre, un bebé que nacería en un hogar lleno de mentiras y dolor. Y mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas raídas de aquella habitación, tomé una decisión que marcaría los próximos 30 años de mi vida. Al día siguiente regresé a casa decidida a enfrentar a Raúl, a exigirle que se fuera de mi vida para siempre, que nunca más volviera a acercarse a mí ni a mis hijos. Pero cuando abrí la puerta, lo encontré arrodillado en la sala, con un ramo de rosas rojas en las manos y los ojos tan hinchados de tanto llorar que apenas podía abrirlos. «María, por favor, escúchame», suplicaba con una voz quebrada que jamás le había escuchado. Y a pesar de todo el dolor y la rabia que sentía, me detuve a escucharlo, porque una parte de mí, esa parte ingenua y enamorada que todavía creía en los cuentos de hadas, quería desesperadamente que hubiera una explicación que pudiera perdonar. Raúl me juró durante horas que había sido la primera y única vez, que mi madre se le había insinuado aprovechando un momento de debilidad, que él había bebido demasiado tequila esa tarde y no supo lo que hacía. Lloraba como un niño, agarrándose a mis piernas mientras yo permanecía de pie en medio de la sala, con el corazón partido en 1000 pedazos pero sin la fuerza suficiente para echarlo de mi vida.
Me prometió que jamás volvería a ver a mi madre a solas. Que haría cualquier cosa por recuperar mi confianza, que me amaba solo a mí, que ese había sido el peor error de su vida. Y yo, embarazada, asustada, enamorada todavía de ese hombre que me había traicionado de la peor forma posible. Cometí el error más grande de mi existencia. Le creí. Esa misma tarde fui a la casa de mi madre en la colonia Centro de Monterrey, una casa vieja de paredes amarillas donde yo había crecido, donde había jugado de niña, donde mi padre había muerto 3 años atrás dejándola viuda. La encontré sentada en su mecedora del portal, abanicándose con un periódico viejo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido mi vida apenas 24 horas antes. Cuando me vio llegar, ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzada. Solo me miró con esos ojos que eran idénticos a los míos y suspiró como quien está cansado de una discusión sin importancia. Me senté frente a ella sin decir palabra, esperando que me diera una explicación, una disculpa. Algo que pudiera ayudarme a entender por qué había hecho lo que hizo. ¿Por qué, mamá?, le pregunté simplemente, sin fuerzas ya para gritar o llorar. Y ella se encogió de hombros con una indiferencia que me dolió más que la traición misma. «Ay, mi hija», suspiró ella como quien explica algo obvio a una niña tonta, «los hombres son así. Si no eres tú la que los satisface, buscan en otro lado». Yo solo lo consolé cuando él me contó que ustedes ya no tenían intimidad, que ya no lo hacías feliz en la cama. Sus palabras me dejaron sin aire, porque eso era mentira. Una mentira tan grande y cruel que no podía creer que saliera de la boca de mi propia madre. Raúl y yo teníamos una vida íntima normal. Él nunca se había quejado conmigo de nada. Nunca me había dicho que algo anduviera mal entre nosotros. «Eso es mentira», le grité poniendo de pie de un salto, sintiendo como la rabia finalmente vencía al dolor. Él jamás se quejó de nuestra vida íntima. Jamás me dijo que algo estuviera mal. Mi madre sonrió entonces. Una sonrisa pequeña y cruel que nunca olvidaré mientras viva. Y me dijo con voz tranquila, «Pues conmigo sí se quejó, mi hija, y no fue la primera vez que pasó, para que lo sepas». Esas palabras cayeron sobre mí como agua helada, paralizándome en el lugar. No fue la primera vez. Eso significaba que la traición no había comenzado el día anterior, que llevaban quién sabe cuánto tiempo acostándose a mis espaldas, burlándose de mí, riéndose de la esposa tonta que no se daba cuenta de nada. Salí de esa casa sintiendo que el mundo se abría bajo mis pies, que todo lo que había creído sólido y verdadero en mi vida era una ilusión. Caminé por las calles del centro de Monterrey sin rumbo, pasando frente a la catedral donde me había casado con Raúl apenas 8 meses atrás, recordando cómo mi madre había llorado durante toda la ceremonia. En ese entonces yo creí que lloraba de felicidad por verme casada con un buen hombre. Pero ahora me preguntaba si en realidad lloraba porque ya entonces estaba acostándose con él. Si ya entonces me estaba traicionando con una frialdad que me costaba comprender. Las náuseas del embarazo se mezclaban con el asco que sentía hacia ellos dos. Hacia Raúl por haberme engañado y hacia mi madre por ser capaz de hacerle eso a su propia hija. Durante los días siguientes viví como autómata cuidando de Roberto, preparando la comida, limpiando la casa, mientras Raúl intentaba por todos los medios recuperar mi perdón. Me compraba flores todos los días, llegaba temprano del trabajo, me ayudaba con las labores de la casa, me decía 1000 veces al día cuánto me amaba y cuánto lamentaba lo que había hecho. Y yo lo miraba preguntándome quién era realmente ese hombre con el que me había casado. Si alguna vez lo había conocido de verdad o si todo había sido una mentira desde el principio. Por las noches, cuando él intentaba abrazarme en la cama, yo me hacía a un lado sintiendo que su contacto me quemaba la piel. Recordando que esas mismas manos habían tocado a mi madre, que esos mismos labios la habían besado. Pero pasaron las semanas y el bebé en mi vientre seguía creciendo, y yo empecé a pensar en lo que sería criar sola a 2 hijos. Buscarme un trabajo que me alcanzara para mantenerlos, enfrentar la vergüenza de un divorcio en una ciudad como Monterrey donde todo el mundo se conoce.
Pensaba en Roberto preguntando por su padre, en el bebé que nacería sin conocer a Raúl, en las miradas de lástima de mis vecinos y familiares cuando supieran que mi esposo me había dejado. Y poco a poco, día tras día, empecé a convencerme de que tal vez Raúl tenía razón, de que había sido solo un error, un momento de debilidad que podíamos superar si yo era lo suficientemente fuerte para perdonar. 3 meses después del descubrimiento, le dije a Raúl que estaba dispuesta a darle una oportunidad, pero bajo mis condiciones. Nada de contacto con mi madre más allá de lo estrictamente necesario en reuniones familiares donde no pudiera evitarse. Terapia de pareja con un psicólogo que yo elegiría, y completa transparencia sobre sus horarios y actividades. Él aceptó todo sin chistar, me abrazó llorando de alivio y me prometió que jamás volvería a fallarme, que sería el mejor esposo que una mujer pudiera desear. Y yo quise creerle, necesitaba creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa para considerarla. Así que guardé el dolor en lo más profundo de mi corazón y seguí adelante, fingiendo que todo estaba bien, sonriendo cuando era necesario, construyendo una fachada de felicidad sobre cimientos podridos. Mi relación con mi madre se volvió distante y fría, limitada a las celebraciones importantes donde no podía evitar su presencia sin levantar sospechas. En las posadas navideñas, en los cumpleaños familiares, en las bodas y bautizos, ahí estaba ella, sonriéndome como si nada hubiera pasado, preguntándome por mi embarazo como si no hubiera intentado destruir mi matrimonio. Y yo le respondía con cortesía helada, manteniendo las distancias, ignorando las miradas curiosas de mis tías y primas que se preguntaban qué había pasado entre nosotras para que de pronto estuviéramos tan alejadas. Nadie sabía la verdad, nadie podía siquiera imaginar lo que había ocurrido. ¿Por qué? ¿Quién podría creer que una madre fuera capaz de semejante traición? Cuando nació Lucía en febrero de 1990, sentí que tal vez todo podría estar bien. Que tal vez Raúl había aprendido la lección y realmente estaba comprometido con nuestra familia. Él fue un padre maravilloso con la bebé, la cargaba durante horas. Le cambiaba los pañales sin quejarse, se levantaba en las noches cuando ella lloraba para que yo pudiera descansar. Parecía un hombre nuevo, transformado por el arrepentimiento y el amor a su familia. Y yo empecé a creer que había tomado la decisión correcta al perdonarlo. Pero lo que no sabía entonces, lo que no descubriría hasta 30 años después, era que la traición nunca se había detenido. Que mientras yo amamantaba a nuestra hija y soñaba con un futuro feliz, él seguía viéndose con mi madre a mis espaldas. Los años pasaron y nuestra vida en apariencia era perfecta. Éramos la familia modelo que todos admiraban en Monterrey. Raúl prosperó en su negocio de materiales de construcción, expandiéndose a Saltillo y Torreón, construyendo un imperio que nos dio una casa grande en la colonia Cumbres y comodidades que yo jamás soñé tener. Yo dejé mi trabajo como maestra en la primaria Benito Juárez para dedicarme completamente a mis hijos, convirtiéndome en esa esposa abnegada que prepara comidas deliciosas, mantiene la casa impecable y apoya incondicionalmente a su marido. Roberto creció siendo un niño inteligente y estudioso. Lucía era una niña dulce y cariñosa, y desde afuera nuestra familia parecía sacada de una revista de decoración. Pero por dentro, yo vivía con una desconfianza constante que me carcomía el alma como un cáncer silencioso. Cada vez que Raúl llegaba tarde del trabajo, cada vez que su teléfono sonaba y él salía a contestar a otra habitación, cada vez que tenía un viaje de negocios, yo sentía que el piso se abría bajo mis pies. Me sorprendía revisando sus bolsillos cuando lavaba su ropa, oliendo sus camisas en busca de perfumes extraños, verificando los recibos de sus tarjetas de crédito buscando evidencias de hoteles o restaurantes románticos. Vivía en un estado constante de alerta, como un soldado en territorio enemigo, esperando siempre el siguiente ataque aunque rezaba porque nunca llegara. Mi madre seguía apareciendo en las reuniones familiares con esa sonrisa que yo ahora veía como una burla.
luciendo joyas caras y ropa de marca que su modesta pensión de viuda no podría pagarle jamás. Cuando le preguntaba de dónde sacaba dinero para esos lujos, ella me respondía que había hecho buenas inversiones con el dinero del seguro de vida de mi padre, o que una amiga le había regalado tal o cual cosa. Y yo asentía fingiendo creerle, pero en el fondo de mi corazón sabía que Raúl estaba detrás de esos regalos, que de alguna forma él seguía manteniendo contacto con ella a pesar de haberme prometido lo contrario. Pero no tenía pruebas, solo sospechas y una intuición que me gritaba que algo andaba mal. Hubo señales a lo largo de los años. Señales que yo preferí ignorar porque enfrentarlas significaba admitir que había desperdiciado mi vida con un mentiroso. Como aquella vez que fui al supermercado Soriana en San Pedro y vi el carro de Raúl estacionado afuera. Pero cuando entré a buscarlo no lo encontré por ningún lado. Y esa noche cuando le pregunté si había ido al súper me dijo que había estado todo el día en una obra en Apodaca. O como cuando mi prima Consuelo me contó que había visto a mi madre cenando en un restaurante italiano muy elegante de la carretera nacional, acompañada de un hombre que ella no alcanzó a ver bien, y cuando le pregunté a mi madre al día siguiente me dijo que había cenado sola en su casa viendo telenovelas. Los viajes de negocios de Raúl se volvieron más frecuentes conforme pasaban los años. Siempre a ciudades donde supuestamente tenía que supervisar obras o reunirse con clientes importantes. Iba a Chihuahua, a Guadalajara, a Cancún, a veces por varios días. Y regresaba con historias detalladas de juntas aburridas y comidas de trabajo que yo escuchaba asintiéndome mientras mi estómago se retorcía de angustia. Y casi siempre, de forma misteriosa, mi madre también estaba fuera de Monterrey durante esas mismas fechas, visitando supuestamente a una amiga en Veracruz, o a una prima en Oaxaca, o haciendo un retiro espiritual en algún pueblo que yo nunca había escuchado mencionar antes. Pero yo seguía callada, seguía sonriendo, seguía fingiendo que todo estaba bien porque la alternativa era demasiado terrible para contemplarla. Porque admitir que Raúl me seguía engañando significaba admitir que los últimos años de mi vida habían sido una mentira. Que había criado a mis hijos en un hogar basado en el engaño, que había perdonado a un hombre que no merecía mi perdón. Y eso era algo que mi orgullo no podía soportar, así que me convencí a mí misma de que estaba siendo paranoica, de que el pasado era el pasado y que Raúl realmente había cambiado como me lo había prometido aquel día cuando lo perdoné. Mis hijos crecieron ajenos a todo este drama. Roberto se graduó de la preparatoria con honores y se fue a estudiar ingeniería en sistemas a la Ciudad de México. Lucía estudió psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León y conoció a un buen mucho con quien se casó y tuvo 2 hijos hermosos. Yo era la abuela perfecta, cuidaba a mis nietos cuando Lucía los traía a la casa. Horneaba galletas y pay de nuez. Asistía a todas las posadas y reuniones familiares con una sonrisa en el rostro. Raúl y yo celebramos nuestro aniversario número 25 con una fiesta grande donde renovamos nuestros votos frente a un sacerdote. Y yo lloré durante la ceremonia pensando que finalmente habíamos superado todo y que nuestro amor había sobrevivido a la peor tormenta. Pero las noches cuando Raúl dormía a mi lado y yo me quedaba despierta mirando el techo, sabía en lo más profundo de mi ser que algo seguía mal. Lo sentía en la forma en que él se alejaba cuando intentaba abrazarlo, en cómo a veces murmuraba un nombre en sueños que no era el mío, en las llamadas que recibía y que inmediatamente rechazaba diciendo que eran vendedores de seguros. Lo sentía cuando llegábamos a una reunión familiar y su mirada buscaba automáticamente a mi madre antes de buscarme a mí. En cómo se ofrecía siempre a llevarla de regreso a su casa cuando la fiesta terminaba, en la forma en que sonreían cuando creían que nadie los estaba viendo. Y mi madre, mi propia madre que debería haberme protegido, que debería haber estado de mi lado, seguía apareciendo en mi vida con esa máscara de dulzura que ahora me parecía grotesca. Me traía regalos en mi cumpleaños, me llamaba para preguntarme cómo estaba, venía a mi casa a tomar café y me contaba chismes del vecindario como si fuéramos amigas cercanas. Y yo la recibía con cortesía fría, preparándole su café con canela como le gustaba, escuchando sus historias sin realmente prestarles atención, esperando siempre que se fuera para poder respirar tranquila otra vez.
porque cada minuto que pasaba en su presencia era una tortura, un recordatorio constante de aquella tarde terrible cuando la encontré desnuda en mi cama. Así pasaron 30 años de mi vida, 30 años viviendo en la sospecha constante, en la desconfianza, en el dolor silencioso que nunca compartí con nadie porque la vergüenza era demasiado grande. 30 años siendo la esposa perfecta hacia afuera mientras por dentro me moría poco a poco, perdiendo pedazos de mi alma cada vez que fingía no ver las señales, cada vez que tragaba mis sospechas y seguía adelante con una sonrisa en el rostro. Hasta que un día de julio del año 2019, cuando yo tenía ya 68 años y creía que lo peor había quedado atrás, la verdad finalmente explotó en mi cara de la forma más brutal que pude imaginar. Era un jueves por la tarde en Monterrey y el calor era tan intenso que el pavimento parecía ondular como si fuera agua. Raúl me había dicho esa mañana que tenía una reunión importante en Saltillo con unos inversionistas de Estados Unidos y que no regresaría hasta el día siguiente. Así que yo planeaba pasar la tarde tranquila en casa viendo mis telenovelas y tal vez llamando a Lucía para saber cómo estaban mis nietos. Roberto seguía viviendo en la Ciudad de México con su esposa y su trabajo en una empresa de tecnología. Y aunque lo extrañaba terrible, me alegraba que hubiera hecho su vida lejos de todo este drama que él ni siquiera conocía. Pero ese día algo me impulsó a hacer lo que nunca había hecho en todos esos años. Algo que hasta el día de hoy no sé si fue intuición o simplemente cansancio de vivir en la mentira. Tomé mi teléfono y llamé a mi comadre Dolores, quien había trabajado como secretaria en la empresa de Raúl desde hacía más de 20 años y era una de las pocas personas en quien yo confiaba realmente. Comadre, le pregunté tratando de sonar casual, esa junta en Saltillo con los gringos, ¿sabes más o menos a qué hora termina? Es que Raúl olvidó unos documentos importantes y no sé si mandárselos. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que me hizo saber que algo andaba muy mal. María, me dijo Dolores finalmente con voz incómoda, no hay ninguna junta programada en Saltillo, ni hoy ni mañana. El señor Raúl salió de la oficina como a las 12 del día y dijo que no vendría mañana porque estaría ocupado con asuntos familiares. Sentí como el corazón me daba un vuelco en el pecho, como todas las sospechas de 30 años se confirmaban en ese instante con esa simple frase. Debe ser que me confundí, respondí con voz temblorosa. Gracias, comadre. Nos vemos pronto. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando las paredes que conocía de memoria. Las fotografías familiares que colgaban por toda la casa mostrando una felicidad que nunca había sido real. No sé qué fue lo que me hizo salir de la casa en ese momento. ¿Qué fuerza me empujó a tomar las llaves de mi carro y manejar hacia la colonia centro donde mi madre seguía viviendo en esa casa vieja de paredes amarillas? Tal vez fue que después de 30 años de vivir en la duda finalmente necesitaba saber la verdad. Necesitaba confirmación de lo que mi corazón ya sabía pero que mi mente se había negado a aceptar. Manejé despacio por las calles de Monterrey, pasando frente a lugares que habían sido testigos de mi vida, la primaria donde había trabajado, la iglesia donde me había casado, el hospital donde habían nacido mis hijos. Cuando llegué a la casa de mi madre, estacioné mi carro una cuadra antes para que no me vieran. Caminé despacio bajo el sol abrasador, sintiendo cómo el sudor me corría por la espalda. Pero no era solo el calor lo que me hacía transpirar, sino el miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Y entonces lo vi, el carro de Raúl estacionado en la esquina, medio escondido detrás de un árbol grande como si creyera que eso era suficiente para ocultarlo. Ese carro que yo conocía tan bien, esa camioneta fralinegra que la había comprado el año anterior y de la cual estaba tan orgulloso. Ahí estaba, confirmando todas mis peores sospechas. Me acerqué a la ventana de la sala de mi madre, mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallarme en el pecho. A través de una rendija en las cortinas vi lo que parte de mí ya sabía que iba a ver, pero que otra parte rezaba que fuera solo mi imaginación. Raúl y mi madre estaban sentados en el sofá tomando vino tinto en copas elegantes, riendo como dos enamorados.
y él le acariciaba el cabello con una ternura que hacía años no me demostraba a mí. Ella se inclinaba hacia él como una quinceañera enamorada, y cuando él la besó en los labios con pasión, sentí que algo se rompía dentro de mí de forma definitiva e irreparable. Quise irrumpir en ese momento, tirar la puerta abajo, gritarles todo lo que había callado durante 30 años, pero algo me detuvo. Una voz en mi interior me dijo que esperara, que observara o que guardara esta imagen en mi memoria porque la iba a necesitar después. Los vi levantarse del sofá tomados de la mano, caminando hacia el pasillo que llevaba a las habitaciones. Y supe exactamente a dónde iban y qué iban a hacer. Me alejé de la ventana sintiendo que me ahogaba, que el aire caliente de Monterrey no alcanzaba para llenar mis pulmones. Y regresé a mi carro con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Manejé de regreso a casa en piloto automático, sin recordar después cómo llegué o qué semáforos crucé. Entré a la casa vacía, a esa casa grande y hermosa que Raúl había comprado con el dinero de su negocio, rodeada de todas las comodidades que el dinero puede comprar, pero que de pronto me parecían completamente huecas y sin sentido. Me senté en mi estudio, esa habitación pequeña donde guardaba mis libros y mis recuerdos. Y por primera vez en 30 años lloré de verdad, dejando salir todo el dolor que había acumulado durante décadas de engaños y humillaciones. Lloré por la joven de 22 años que se había casado llena de ilusiones. Lloré por los años desperdiciados, lloré por la confianza traicionada. Pero después de llorar durante horas hasta que no me quedaron más lágrimas, sentía algo nuevo creciendo dentro de mí, algo que no había sentido en todos estos años de sumisión y silencio. Rabia, una rabia fría y calculadora que me llenó de una energía que no sabía que tenía. Si ellos habían jugado conmigo durante 30 años, si me habían convertido en el hazmerreír sin que yo lo supiera, si habían disfrutado de su amor sucio mientras yo criaba a los hijos y mantenía la casa limpia, entonces ya era hora de que yo moviera mis propias piezas en este ajedrez cruel. Y esta vez, pensé mientras me secaba las lágrimas y encendía mi computadora, esta vez yo iba a ganar el juego. Lo primero que hice fue llamar a mi prima, Consuelo, quien trabajaba en uno de los bancos más grandes de Monterrey y tenía contactos que podían ayudarme. Consuelo, le dije cuando contestó, necesito un favor muy grande, pero tiene que quedar entre nosotras. Nadie puede saber que te pedí esto. Mi prima, que me conocía desde niña y que había notado durante años que algo no andaba bien en mi matrimonio, aunque nunca se atrevió a preguntar, aceptó sin dudarlo. Dime qué necesitas, María, me respondió con voz seria. Y sabes que puedes confiar en mí. Necesito saber exactamente cuál es mi situación financiera, le expliqué. ¿Qué propiedades están a mi nombre? ¿Cuánto dinero tenemos Raúl y yo en cuentas conjuntas? Y sobre todo si él ha estado moviendo fondos sin que yo lo sepa. Consuelo trabajó rápido moviendo sus contactos en el banco, y una semana después me entregó un sobremanila lleno de documentos que me dejaron helada. La mayor parte de nuestro patrimonio estaba a nombre de Raúl, la casa en Cumbres donde vivíamos. Una casa de playa en Tamaulipas que yo creía que era de ambos. Varios locales comerciales que rentábamos y que generaban buenos ingresos mensuales. Lo único que estaba completamente a mi nombre era un rancho en Jalisco que había heredado de mi padre años atrás. Un terreno grande con tierras fértiles que Raúl siempre había despreciado diciendo que era improductivo y que no valía la pena invertirle tiempo ni dinero. Qué irónico que lo único que realmente me pertenecía fuera precisamente lo que él consideraba sin valor. Pero lo peor fue descubrir que Raúl había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante años, haciendo retiros grandes en efectivo que luego no aparecían en ningún gasto familiar que yo pudiera identificar. Miles y miles de pesos que simplemente desaparecían cada mes. Y yo que confiaba ciegamente en él para manejar las finanzas nunca me había dado cuenta. Consuelo me miró con lástima cuando vio mi expresión al revisar los documentos y me dijo con voz suave, María, si yo fuera tú transferiría ese rancho de Jalisco a una sociedad donde solo tú tengas control.
y abriría una cuenta en otro banco donde puedas ir guardando dinero poco a poco sin que Raúl se dé cuenta. Es lo único que realmente es tuyo y necesitas protegerlo. Seguí el consejo de mi prima al pie de la letra, y además contraté a un investigador privado que me recomendó el esposo de Consuelo, quien era abogado y sabía de estos casos. El investigador se llamaba Joaquín Mendoza, un hombre de unos 50 años que había sido policía en Guadalajara y ahora se dedicaba a casos de infidelidad y fraudes conyugales. Nos reunimos en una cafetería discreta en San Pedro Garza García, lejos de mi casa y de cualquier lugar donde alguien pudiera reconocerme. Y durante 3 horas le conté mi historia completa desde el principio sin omitir ningún detalle por vergonzoso que fuera. Joaquín escuchó todo sin juzgar, tomando notas en una libreta pequeña. Y cuando terminé de hablar me miró con una mezcla de profesionalismo y compasión. «Señora Rodríguez», me dijo con voz tranquila, «lo que necesitamos son pruebas sólidas, fotografías, videos, grabaciones de conversaciones, estados de cuenta que demuestren los gastos sospechosos. Con eso un buen abogado puede asegurarle un divorcio muy favorable». Pero yo lo interrumpí antes de que terminara de hablar, mirándolo directamente a los ojos. «No quiero solo un buen divorcio», le dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. «Quiero que paguen por cada día de estos 30 años. Quiero que sientan la vergüenza pública que yo he cargado en silencio sin siquiera saberlo». Joaquín me miró con sorpresa y luego con algo que parecía admiración. «Entonces necesitaremos un plan más elaborado, señora», me respondió, «y eso va a tomar tiempo y dinero». Le di acceso a la cuenta secreta que había abierto siguiendo el consejo de Consuelo y le dije que hiciera lo necesario. Que el dinero no era problema si las pruebas eran contundentes. Durante los siguientes 2 meses, Joaquín instaló cámaras ocultas en la casa de mi madre con mi autorización, pues técnicamente yo seguía siendo copropietaria de esa casa que había sido de mi padre. También siguió a Raúl en sus supuestos viajes de negocios. Tomó fotografías de él y mi madre entrando juntos a hoteles, cenando en restaurantes románticos, caminando por las playas de Cancún tomados de la mano. Las pruebas que Joaquín me fue entregando poco a poco eran devastadoras. Cada fotografía era como un puñal clavándose en mi corazón, aunque ya sabía lo que iba a ver. Pero lo que realmente me destrozó fue descubrir que Raúl le había comprado a mi madre un departamento en una zona exclusiva de San Pedro Garza García hace 20 años. Un departamento lujoso con vista a las montañas donde probablemente se habían visto incontables veces mientras yo criaba nuestros hijos creyendo que mi matrimonio estaba bien. 20 años. Eso significaba que su relación nunca se había detenido, ni siquiera un día, desde aquella primera vez que los descubrí. Pero hubo algo aún peor que encontró Joaquín revolviendo en una caja fuerte que logró abrir en ese departamento secreto. Era una carta de un médico dirigida a mi madre, fechada poco después del nacimiento de Roberto mi hijo mayor. La carta decía: «Estimada señora Carmen, los resultados de la prueba de paternidad que solicitó confirman que el señor Raúl Gutiérrez es el padre biológico del menor examinado. Para cualquier duda adicional, no dude en contactarnos». Me quedé mirando esa carta durante horas tratando de entender lo que significaba. Sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor una vez más, recordé que poco después de quedar embarazada de Roberto, mi madre había adoptado repentinamente a un niño, supuestamente el hijo de una sobrina lejana que había muerto en el parto. El niño se llamaba Miguel y vivió con mi madre apenas unos meses antes de ser enviado a un internado muy caro en España. Según me explicó mi madre, porque el niño necesitaba educación especial que en México no podía recibir. Yo nunca cuestioné esa historia porque en ese entonces todavía confiaba en mi madre. Todavía no sabía de qué era capaz. Pero ahora todo cobraba sentido de la forma más horrible posible. Ese niño Miguel era hijo de Raúl y mi madre, concebido mientras yo estaba embarazada de Roberto, criado lejos para que nadie hiciera preguntas incómodas. La idea me revolvió el estómago y me hizo cuestionarlo todo. Roberto y Lucía eran realmente hijos de Raúl,
¿O habría más secretos escondidos esperando a salir a la luz? Contraté un laboratorio privado en la Ciudad de México y con excusas sobre temas de salud hereditaria conseguí muestras de ADN de mis 2 hijos sin que ellos sospecharan nada. 2 semanas de espera que fueron una tortura, 2 semanas en las que no pude dormir pensando que tal vez toda mi vida había sido una mentira aún más grande de lo que creía. Pero cuando llegaron los resultados sentí un alivio tan grande que casi me desmayo. Roberto y Lucía eran definitivamente mis hijos biológicos y de Raúl, al menos eso no me lo habían quitado, mientras seguía recopilando pruebas con la ayuda de Joaquín. Comencé también a mover dinero poco a poco de las cuentas conjuntas a mi cuenta secreta. Cantidades pequeñas que Raúl no notaría pero que sumadas me darían un colchón económico para cuando finalmente diera el golpe. También empecé a visitar el rancho en Jalisco con más frecuencia, conociendo a los trabajadores que mi padre había contratado años atrás, entendiendo cómo funcionaba la propiedad, evaluando su verdadero valor. Y para mi sorpresa descubrí que aquel rancho que Raúl había despreciado durante años valía una fortuna. No solo por sus tierras fértiles, sino porque debajo de ellas había un acuífero natural que abastecía de agua a varias comunidades cercanas, un recurso cada vez más valioso en tiempos de sequía. Durante todo este tiempo tuve que seguir viviendo con Raúl como si nada pasara, sonriéndole cuando llegaba a casa, preparándole sus comidas favoritas, preguntándole por su día en el trabajo con interés fingido. Fue la actuación más difícil de mi vida, compartir la cama con un hombre que me daba asco. Escuchar sus mentiras sobre juntas y viajes sabiendo exactamente dónde había estado y con quién. Pero cada vez que sentía que no podía más, pensaba en el plan que estaba construyendo, en la venganza que se acercaba. Y eso me daba fuerzas para seguir adelante con la farsa un día más. Una semana más, un mes más, una tarde mientras revisaba documentos en mi estudio. Raúl entró sin tocar como siempre hacía, con esa confianza de quien cree que tiene todo bajo control. ¿Qué tanto haces encerrada aquí, mariquita? Me preguntó usando ese apodo que alguna vez me había parecido tierno pero que ahora me sonaba a burla. Estoy organizando unas cosas del rancho de Jalisco, le respondí sin levantar la vista de los papeles. Estoy pensando en pasar más tiempo allá. Esta casa me resulta sofocante últimamente. Vi cómo su expresión cambiaba levemente, una sombra de sospecha cruzando su rostro, porque yo nunca había mostrado interés en ese rancho antes y él lo sabía. El rancho, repitió con tono burlón. Pero si eso está en medio de la nada, ¿qué vas a hacer allá tú sola, a tu edad? Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir vieja e inútil, para recordarme que a mis 68 años debería estar contenta con lo que tenía y no andar haciendo planes. Pero yo solo sonreí y le dije: no estaré sola o tengo proyectos en mente. Ya verás. ¿Qué tipo de proyectos? Insistió sentándose en el borde de mi escritorio con esa actitud posesiva que siempre había tenido sobre mí. Ya los verás a su debido tiempo. Respondí guardando los documentos en un cajón con llave. Por cierto, estaba pensando que deberíamos hacer algo especial para nuestro aniversario número 30, algo grande con toda la familia y los amigos. La expresión de Raúl cambió inmediatamente de la sospecha al alivio, y supe que había caído en la trampa perfectamente. Claramente pensaba que mis proyectos misteriosos se limitaban a organizar una fiesta de aniversario, que yo seguía siendo la esposa sumisa y tonta que organizaba eventos sociales mientras él vivía su doble vida. Me parece una gran idea, dijo besándome en la frente con esa falsedad que ahora me resultaba tan obvia. Te mereces una gran fiesta después de 30 años aguantándome, agregó con una risa que se suponía era encantadora. No tienes idea de cuánto te he aguantado, pensé mientras le devolvía la sonrisa, pero pronto lo sabrás, muy pronto lo sabrás. Esa misma noche llamé a Dolores, mi comadre que trabajaba en la oficina de Raúl, y le pedí otro favor. Necesito acceso a su agenda de trabajo de los últimos 5 años, le dije sin rodeos. Sus viajes, sus reuniones, todo lo que puedas conseguir sin levantar sospechas.
Hubo un silencio largo del otro lado de la línea y supe que Dolores estaba procesando lo que mi petición realmente significaba. María, comenzó con voz aprensiva, ¿estás segura de que quieres saber todo eso? Puede que haya cosas que preferirías no ver. Más segura que nunca, comadre, le respondí. Es hora de que abra los ojos completamente y vea todo lo que he estado ignorando durante años. Dolores me envió por correo electrónico todas las agendas de Raúl al día siguiente. Archivos que revisé obsesivamente durante días. Y ahí estaban, claros como el agua, los patrones que yo había sospechado pero nunca había confirmado. Cada viaje de negocios de Raúl coincidía perfectamente con fechas en que mi madre supuestamente visitaba amigas o iba a retiros espirituales. Cuando él iba a Cancún por una semana en febrero, mi madre estaba visitando a una prima en Playa del Carmen. Cuando él tenía juntas en Guadalajara durante 3 días, mi madre estaba en un retiro en Chapala. Las coincidencias eran tantas y tan exactas que era imposible que fueran casualidad. Con todas estas pruebas en mi poder, me reuní con el licenciado Eduardo Cervantes, el mejor abogado de divorcios de Monterrey, un hombre de unos 60 años conocido por manejar las separaciones más escandalosas y complicadas de la alta sociedad regiomontana. Le mostré las fotografías, los videos, los documentos bancarios, las agendas. Todo lo que Joaquín y yo habíamos recopilado durante meses. El licenciado revisó todo con expresión cada vez más asombrada, y cuando terminó me miró con una mezcla de profesionalismo y genuina sorpresa. En mis 20 años de carrera, señora Rodríguez, me dijo moviendo la cabeza. Jamás había visto un caso de infidelidad tan prolongado y tan perverso. Con estas pruebas podemos conseguirle una compensación económica muy sustancial. Pero yo tenía otros planes además del dinero, planes que involucraban algo más importante que los pesos y las propiedades. Licenciado, le dije inclinándome hacia adelante en mi silla, quiero organizar una fiesta de aniversario. Algo grande y elegante donde invitemos a toda nuestra familia. Amigos, socios de negocios de Raúl, todos los que nos han conocido como la pareja perfecta durante estos 30 años. Y en esa fiesta, en el momento preciso, voy a mostrar un video con todas estas pruebas. Quiero que todos vean quiénes son realmente Raúl Gutiérrez y Carmen Vega. Quiero que sientan la vergüenza pública que yo he cargado sin saberlo durante 3 décadas. El licenciado me miró con preocupación y me advirtió que eso podría complicar el proceso legal. Que una humillación pública de esa magnitud podría hacer que Raúl reaccionara de formas impredecibles. Pero también entiende, señora, me dijo finalmente, que después de 30 años de engaño usted merece justicia, no solo económica sino también moral. Le voy a ayudar, pero necesitamos planear esto meticulosamente para protegerla legalmente de cualquier represalia. Así que nos pusimos a trabajar, el licenciado Cervantes preparando todos los documentos legales necesarios mientras yo comenzaba a organizar la que sería la fiesta de aniversario más memorable en la historia de Monterrey. Envié invitaciones elegantes a más de 200 personas, familiares cercanos y lejanos, amigos de toda la vida, compañeros de trabajo de Raúl, vecinos de nuestra colonia, todos aquellos que nos habían visto como la pareja ejemplar durante estos años. Contraté al hotel más elegante de Monterrey, el Presidente Intercontinental, reservé su salón más grande, contraté una orquesta en vivo, un servicio de banquete de lujo, flores por todos lados. Todo lo necesario para una celebración digna de 30 años de matrimonio. Raúl me preguntaba de vez en cuando si no estaba exagerando con los gastos. Pero yo le decía que después de 30 años juntos merecíamos celebrarlo como se debe. Y él asentía complacido pensando que finalmente me había conformado con mi papel de esposa decorativa. Mi madre se ofreció a ayudarme con los preparativos de la fiesta. Con esa hipocresía que ya no me sorprendía pero que todavía me revolvía el estómago. Hija, me decía visitándome en casa, puedo encargarme de la decoración si quieres. Siempre he tenido buen gusto para estas cosas.
Yo la miraba y me preguntaba cómo era posible que no sintiera ni una pizca de remordimiento. ¿Cómo podía actuar como si fuera una madre amorosa cuando me había traicionado de la peor forma posible? Gracias, mamá, le respondía con voz dulce, pero ya tengo todo bajo control. Solo asegúrate de usar tu mejor vestido porque quiero que todos vean lo hermosa que está mi madre a sus 75 años. Mientras los preparativos de la fiesta avanzaban, intensifiqué mis planes secretos trabajando con Joaquín para editar un video profesional con todas las pruebas que habíamos recopilado. El video comenzaba con fotografías de nuestra boda, de cuando nacieron los niños, de nuestros aniversarios anteriores. Imágenes que mostraban la fachada de felicidad que habíamos mantenido durante años. Luego venían las pruebas de la traición, fotografías de Raúl y mi madre besándose en el departamento secreto. Videos de ellos caminando tomados de la mano por las playas de Cancún. Grabaciones de conversaciones donde planeaban sus encuentros y se burlaban de lo fácil que era engañarme. El video duraba exactamente 15 minutos que destruirían para siempre la reputación de ambos. La parte más difícil de todo este plan era mantener la farsa en casa. Seguir actuando como la esposa amorosa mientras por dentro hervía de rabia y anticipación. Raúl notaba que yo estaba distinta, más animada, más sonriente de lo que había estado en años. Pero atribuía mi buen humor a la emoción por la fiesta de aniversario. «Estás muy contenta últimamente, Mariquita», me decía mientras cenábamos. «Y me da gusto verte así. Hacía mucho que no te veía tan feliz». Si él supiera que mi felicidad venía de saber que pronto se acabaría su reino de mentiras, que pronto todo el mundo sabría qué clase de hombre era realmente. 2 semanas antes de la fiesta decidí que necesitaba hablar con mis hijos. No podía dejar que se enteraran de todo junto con los demás invitados. Merecían una explicación privada aunque doliera. Invité a Roberto y Lucía a comer en mi casa un domingo que sabía que Raúl estaría fuera, supervisando una obra en Chihuahua según me había dicho. Aunque Joaquín me confirmó que en realidad estaba en un hotel de lujo en San Miguel de Allende con mi madre. Preparé mole poblano, el platillo favorito de mis hijos. Horneé pan dulce. Puse la mesa bonita, como cuando eran niños y venían a visitarme los domingos. Cuando llegaron y nos sentamos a la mesa después de comer, les dije con voz tranquila que tenía algo muy importante que contarles. Roberto me miró con preocupación inmediata. Siempre había sido el más perceptivo de los dos. Y Lucía dejó su taza de café sobre la mesa con manos temblorosas como si supiera que lo que venía no iba a ser bueno. «Hijos míos», comencé sintiendo que la voz se me quebraba a pesar de que había ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza. «Su padre y su abuela me han estado engañando durante 30 años. Desde antes de que ustedes nacieran. Y tengo pruebas de todo». Les conté la historia completa desde el principio. Desde aquel día terrible cuando los descubrí la primera vez hasta las pruebas recientes que Joaquín había recopilado. Les mostré algunas fotografías, las menos explícitas. Y les expliqué lo que planeaba hacer en la fiesta de aniversario. Roberto se puso furioso, golpeando la mesa con el puño y maldiciendo a su padre y a su abuela con palabras que nunca le había escuchado usar. «¿Cómo pudieron, mamá?», gritaba con la cara roja de rabia. «¿Cómo pudieron hacerte esto durante tantos años?». Lucía, en cambio, se quedó en silencio, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, sosteniendo las fotografías con manos que no dejaban de temblar. «¿Por qué ahora, mamá?», me preguntó Roberto cuando logró calmarse un poco. «¿Por qué no los dejaste cuando descubriste la primera traición hace 30 años? «Por ustedes», le respondí con total honestidad, «para darles un hogar completo, una familia, porque creí que era lo mejor aunque ahora sé que estaba equivocada. ¿Y por qué no simplemente divorciarte en silencio?», cuestionó Lucía limpiándose las lágrimas. «¿Por qué montar todo este espectáculo público?». «Porque durante 30 años he vivido una mentira», le expliqué mirándola a los ojos. «He sonreído en reuniones familiares mientras todos me miraban con lástima, sin que yo lo supiera. He sido la esposa perfecta mientras ellos se burlaban de mí,
Merezco que se sepa la verdad, que todos vean quiénes son realmente. Mis hijos se quedaron en silencio procesando todo lo que acababan de escuchar, y yo les di tiempo sabiendo que era mucho para asimilar de golpe. Finalmente Roberto habló con voz firme: «Cuentas conmigo, mamá. Estaré a tu lado en esa fiesta y después de ella también. No me importa que sea mi padre, lo que hizo es imperdonable». Lucía tardó más en responder. Siempre había sido muy cercana a Raúl y también a su abuela. Y supe que para ella esto era aún más devastador que para Roberto. «Necesito tiempo para asimilar todo esto», dijo finalmente, «pero entiendo por qué lo haces y no te juzgo. Solo no sé si puedo estar presente cuando ocurra, no sé si tendré la fuerza para ver eso». «Lo entiendo, mi amor», le dije abrazándola. «Haz lo que sientas que es mejor para ti, no te voy a obligar a nada». Después de que se fueron, me quedé sola en la casa sintiendo una mezcla de alivio por haber compartido finalmente mi secreto y tristeza por el dolor que estaba causando a mis hijos. Pero no había vuelta atrás. El plan estaba en marcha y nada ni nadie iba a detenerme ahora. Los días previos a la fiesta fueron un torbellino de actividad, confirmando detalles con el hotel, con la orquesta, con el servicio de banquete. Mientras por dentro contaba las horas para que llegara el momento de mi venganza. El día de la fiesta amaneció con un clima perfecto en Monterrey. El cielo despejado y una temperatura agradable que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me arreglé con especial cuidado ese día. Escogí un vestido color champán muy elegante, me hice un peinado sofisticado, me maquillé como no lo hacía en años. Quería verme hermosa. Quería que todos recordaran que María Rodríguez no era una víctima patética, sino una mujer fuerte que había sobrevivido a 30 años de traición y que ahora iba a cobrar su venganza. Raúl también se veía impecable con su traje negro, y mientras nos arreglábamos en la suite del hotel que habíamos rentado, no dejaba de decirme lo hermosa que me veía. «Estás radiante, Mariquita», me decía mirándome con admiración, «tan hermosa como el día que te conocí en aquella fiesta hace 31 años». Dejé que me abrazara, que me besara, sonriendo como si realmente apreciara sus palabras cuando en realidad sentía asco de su contacto. Pronto, muy pronto, esos labios mentirosos no volverían a tocarme jamás. Esas manos que habían acariciado a mi madre tantas veces no volverían a posarse sobre mi piel. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 8 de la noche, llenando el salón elegante del hotel con sus risas y felicitaciones. Todos vestidos con sus mejores galas para celebrar nuestro 30º aniversario. Mi madre llegó a las 8:30 vistiendo un vestido rojo llamativo que la hacía destacar entre la multitud, con joyas caras que sin duda Raúl le había comprado colgando de su cuello y sus muñecas. «Para que todos vean lo bien que se conserva tu madre», me había dicho cuando me mostró el vestido días atrás. Y yo había sonreído pensando que ese color rojo la haría aún más visible durante su humillación. Roberto llegó poco después solo. Su esposa se había quedado en Ciudad de México con una repentina enfermedad que ambos sabíamos era solo una excusa para no presenciar lo que estaba por ocurrir. De Lucía no había señales y una parte de mí se entristeció, pero otra se alegró de que no tuviera que ver a su padre y su abuela ser destruidos públicamente. La cena transcurrió en un ambiente festivo con los meseros sirviendo platillos, vino de calidad fluyendo abundantemente, y la orquesta amenizando con melodías románticas que hacían que las parejas se levantaran a bailar. Raúl y yo compartíamos la mesa principal con mi madre y algunos amigos cercanos. Todos brindando por nuestro amor eterno, por 30 años de matrimonio feliz, por muchos años más juntos. Yo sonreía y asentía bebiendo apenas sorbos de champán porque necesitaba estar completamente lúcida para lo que venía. Necesitaba recordar cada segundo de este momento que había planeado durante meses. A las 11 de la noche, cuando la cena había terminado y algunos invitados comenzaban a bailar, Raúl tomó el micrófono para dirigirse a todos. «Queridos amigos y familia», comenzó con esa voz segura que usaba en sus presentaciones de negocios. «María y yo queremos agradecerles por acompañarnos en esta noche tan especial. 30 años no son cualquier cosa.
Si hemos llegado hasta aquí es gracias al amor, la paciencia y sobre todo la confianza que hemos construido juntos. Sonreí ante la ironía de sus palabras. Confianza. Qué concepto tan elástico en boca de un traidor. Qué fácil le resultaba mentir frente a 200 personas. Mi esposa ha preparado una sorpresa para todos nosotros. Continuó Raúl mirándome con esa sonrisa que creía encantadora. Un video conmemorativo de estos 30 años juntos. Así que si me permiten le cedo la palabra a la mujer que ha sido el pilar de mi vida, mi compañera, mi confidente, mi todo. Los aplausos llenaron el salón mientras yo me levantaba y caminaba hacia él con pasos medidos, sintiendo como mi corazón latía con fuerza, pero no de nervios sino de anticipación. Al tomar el micrófono nuestras miradas se cruzaron y por un instante creí ver un destello de inquietud en sus ojos. Como si finalmente su instinto le advirtiera que algo no estaba bien. Gracias, mi amor, dije con una sonrisa radiante mientras él regresaba a su asiento. Como Jiju Jau he preparado un video muy especial, pero antes quisiera decir unas palabras. Miré a los invitados. Todos esos rostros conocidos que habían estado presentes en mi vida durante décadas. Y me pregunté cuántos de ellos sabían la verdad, cuántos habían sido testigos silenciosos de mi humillación. Durante 30 años he sido la esposa de Raúl Gutiérrez. Comencé sintiendo como mi voz ganaba fuerza con cada palabra. 30 años de alegrías y tristezas, de logros y fracasos. 30 años en los que creí construir una familia sólida, un hogar, un refugio contra las tempestades de la vida. Hice una pausa buscando con la mirada a mi madre entre la multitud. La encontré sentada en nuestra mesa luciendo ese vestido rojo, sonriendo con orgullo como si realmente se alegrara por mi felicidad. Pero mientras yo construía, otros destruían. Continué sintiendo como todas las miradas se volvían hacia mí con creciente curiosidad. Mientras yo cuidaba nuestro hogar, otros lo manchaban con mentiras y traiciones tan perversas que ustedes no van a poder creerlo. Un murmullo recorrió el salón y vi cómo la sonrisa de Raúl comenzaba a congelarse. Cómo se inclinaba hacia adelante en su silla con expresión de alarma creciente. El video que van a ver a continuación no es el que esperaban, dije levantando la voz para que todos pudieran escucharme claramente. No es un recorrido por 30 años de momentos felices. Es un testimonio de 30 años de engaño, de humillación, de burla. Raúl se puso de pie intentando acercarse a mí para quitarme el micrófono, pero Roberto ya estaba ahí bloqueándole el paso. Y mi hijo lo miró con tal desprecio que Raúl se detuvo en seco. Mi esposo y mi madre. Grité entonces dejando que las palabras resonaran en el salón completamente silencioso. Han mantenido una relación a mis espaldas durante todos estos años. Sí, escucharon bien, mi esposo y mi propia madre. La mujer que me dio la vida, han estado burlándose de mí desde antes de que nos casáramos. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro. Vi rostros que se volvían hacia mi madre con expresión de shock, otros que miraban a Raúl buscando una negación que no llegaba. Y ahora, dije haciendo una señal al técnico de audiovisuales que había contratado. Les mostraré las pruebas de lo que estoy diciendo. Las luces se atenuaron y la pantalla gigante que había mandado instalar en el salón se iluminó mostrando primero fotografías de nuestra boda. De mis hijos recién nacidos, de aniversarios anteriores donde sonreíamos a la cámara fingiendo felicidad. Luego aparecieron las otras fotografías, las que Joaquín había tomado durante meses, mostrando a Raúl y mi madre besándose apasionadamente. Un jadeo colectivo recorrió la sala cuando la primera imagen apareció. Una fotografía fechada apenas 3 semanas atrás donde se veía claramente a Raúl y mi madre en el departamento secreto. Él con la camisa abierta y ella con un camisón transparente, besándose con una pasión que no dejaba lugar a dudas. Vi cómo mi madre se ponía pálida y se agarraba de la mesa como si fuera a desmayarse. Como Raúl permanecía paralizado con los ojos fijos en la pantalla, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Apaguen eso», gritó mi madre con voz histérica poniéndose de pie.
Pero nadie le hizo caso porque todos estaban hipnotizados por las imágenes que seguían apareciendo. El video continuó mostrando pruebas tras pruebas, fotografías de ellos caminando tomados de la mano por las playas de Cancún, entrando juntos a hoteles de lujo, cenando en restaurantes románticos. Luego vinieron los fragmentos de conversaciones grabadas donde planeaban sus encuentros, donde Raúl le decía a mi madre cuánto la amaba, donde ella se reía diciendo que yo era demasiado tonta para darme cuenta de nada. Escuchar sus voces diciendo esas cosas fue como recibir puñaladas. Pero me mantuve firme, de pie junto a la pantalla, obligándome a mí misma y a todos los presentes a ver la verdad completa sin poder escapar. Cuando el video terminó y las luces volvieron a encenderse, el silencio era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi pecho. Como ven, queridos invitados, dije rompiendo ese silencio terrible, no estamos aquí para celebrar 30 años de amor, sino para exponer 30 años de mentiras. Esta fiesta no es una renovación de votos, es mi declaración de independencia. Es el momento en que María Rodríguez finalmente recupera su dignidad y su voz. Raúl intentó entonces arrebatarme el micrófono con furia mal contenida, gritando que yo estaba loca, que las pruebas estaban manipuladas, que todo era una venganza porque yo no podía aceptar que nuestro matrimonio había fracasado. Pero era demasiado tarde, la verdad estaba expuesta para que todos la vieran. Y nadie en esa sala podía ignorarla o fingir que no había pasado nada. Las pruebas eran demasiado contundentes, demasiado específicas, demasiado obvias para ser inventadas o manipuladas. Vi cómo algunos invitados se levantaban indignados, como otros simplemente observaban con la boca abierta el espectáculo que se desarrollaba frente a ellos. Como los socios de negocios de Raúl se alejaban de él con expresiones de disgusto. Mi madre intentó caminar hacia la salida con la cabeza alta a pesar de las miradas acusadoras. Pero me planté frente a ella bloqueándole el paso una última vez. ¿Te vas tan pronto, madre?, le pregunté lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿No quieres explicarles a todos cómo pudiste acostarte con el esposo de tu propia hija durante 30 años? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos cada día y fingir que me querías mientras destrozabas mi vida? Ella me miró con una mezcla de rabia, vergüenza y miedo, por primera vez en mi vida viéndola completamente derrotada, sin esa máscara de superioridad que siempre había llevado. No tengo nada que explicar, musitó tratando de rodearme, y yo me aparté dejándola pasar porque ya había conseguido lo que quería, ya le había dado a probar su propia medicina. Mientras mi madre se alejaba entre murmullos de reproche y miradas de desprecio, volví mi atención hacia Raúl, que intentaba desesperadamente controlar la situación hablando con algunos de sus socios más importantes. Y en cuanto a ti, mi amor, dije acercándome a él con pasos tranquilos, esto es apenas el comienzo de tu pesadilla. Mañana mismo mi abogado presentará la demanda de divorcio. Y no te molestes en volver a la casa de Cumbres porque tus cosas ya están siendo trasladadas al departamento de tu amante. Después de todo han pasado tanto tiempo juntos allí que seguramente te sentirás como en casa, ¿verdad? Raúl me miró con una mezcla de furia e incredulidad. Nunca en 30 años de matrimonio me había visto actuar con tanta determinación y frialdad. No puedes hacerme esto, masculló entre dientes agarrándome del brazo con fuerza. No después de todo lo que he hecho por ti, de todo lo que te he dado. Me solté con un movimiento brusco que me sorprendió incluso a mí misma por su violencia. Todo lo que has hecho por mí, repetí con una risa amarga. Te refieres a humillarme, a engañarme, a robarme 30 años de mi vida con tus mentiras. Tienes razón, debería estar muy agradecida contigo. Roberto se acercó entonces colocándose a mi lado como un guardián silencioso, mirando a su padre con un desprecio tan profundo que Raúl dio un paso atrás. Es mejor que te vayas, papá, le dijo con voz tranquila que apenas ocultaba su rabia. Ya has hecho suficiente daño por esta noche. Raúl nos miró a los dos, luego a los pocos invitados que quedaban en el salón. Algunos de ellos socios comerciales importantes, cuya opinión le importaba mucho.
Comprendió en ese momento que había perdido no solo a su familia, sino también su reputación. Que después de esta noche nadie en Monterrey lo miraría de la misma forma, que su nombre quedaría manchado para siempre. Sin decir una palabra más se dio media vuelta y salió del salón con la cabeza baja, por primera vez en su vida luciendo derrotado y pequeño. Cuando la puerta se cerró tras él sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Como si finalmente pudiera respirar después de 30 años, conteniendo el aliento. Los pocos invitados que quedaban se acercaron a mí. Algunos para expresar su solidaridad y apoyo. Otros simplemente para despedirse visiblemente incómodos por lo que acababan de presenciar. «Eres muy valiente, María», me dijo mi prima Consuelo abrazándome con lágrimas en los ojos. Siempre supe que algo andaba mal, pero nunca imaginé que fuera algo así. Mientras el salón se vaciaba poco a poco me quedé de pie en medio de toda esa decoración que había sido pensada para una celebración de amor. Las rosas blancas, las velas flotantes, la música romántica que había dejado de sonar. Sentí vibrar mi teléfono en el pequeño bolso que llevaba y al sacarlo vi un mensaje de Lucía que decía Chiquieru Maumá. Estoy orgullosa de ti. Perdóname por no estar ahí, pero no tuve el valor. Las lágrimas que había contenido durante toda la noche finalmente brotaron, no lágrimas de tristeza sino de liberación, de alivio, de renacimiento. Roberto me abrazó mientras yo lloraba y me dijo al oído, «Ya pasó, mamá, ya todo pasó y ahora puedes empezar a vivir de verdad». Esa noche dormí en la suite del hotel, sola por primera vez en 30 años. Y fue el mejor sueño que había tenido en décadas. A la mañana siguiente me desperté sintiendo una extraña mezcla de ligereza y vértigo. Como si me hubiera quitado una armadura pesada que llevaba tanto tiempo que ya no recordaba cómo era caminar sin ella. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de familiares, amigos, incluso periodistas locales que de alguna forma se habían enterado del escándalo. Pero decidí apagarlo porque necesitaba silencio, tiempo para procesar todo lo que había pasado y pensar en lo que vendría después. El licenciado Cervantes me llamó temprano para confirmar que había presentado la demanda de divorcio esa misma mañana como habíamos planeado, y que con las pruebas que teníamos el proceso debería ser rápido y muy favorable para mí, pero también me advirtió que Raúl había contratado a Gustavo Morales, un abogado conocido por sus tácticas agresivas y su falta de escrúpulos. Así que debía prepararme para una batalla legal sucia. No me importa, le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma, que haga lo que quiera. La verdad ya salió y eso es lo único que me importa. Durante los días siguientes mi vida se convirtió en un torbellino de actividad legal, reuniones con abogados, declaraciones, documentos que firmar. Raúl intentó congelar las cuentas bancarias conjuntas, pero el licenciado Cervantes ya había anticipado esa jugada y había asegurado que yo tuviera acceso a fondos suficientes. También presentamos una denuncia por allanamiento cuando descubrí que Raúl había entrado a la casa de Cumbres y se había llevado documentos importantes de mi estudio, aunque afortunadamente las copias más importantes estaban a salvo en el despacho del licenciado. El juez concedió una orden de restricción que prohibía a Raúl acercarse a menos de 100 metros de mí, y mandé cambiar todas las cerraduras de la casa. Pero lo que más me dolió durante esos días no fue la batalla legal, sino la distancia que sentí con Lucía, quien, aunque me había enviado ese mensaje de apoyo, no volvió a llamarme ni a visitarme. Supe por Roberto que Raúl la había estado llamando constantemente tratando de convencerla de que yo estaba exagerando, de que las cosas no eran como parecían, de que él y mi madre se habían tenido una relación pero que yo lo sabía y lo había aceptado, a cambio de mantener nuestro estatus social. La idea de que Raúl estuviera envenenando la mente de mi hija contra mí me enfurecía. Pero Roberto me aseguró que Lucía era lo suficientemente inteligente para ver a través de las mentiras de su padre. Y entonces, 2 semanas después de la fiesta, recibí un correo electrónico de una cuenta desconocida con un asunto que decía: «Necesitamos hablar sobre Miguel». El mensaje era breve: «Señora Rodríguez, mi nombre es Miguel Vega. Creo que soy hijo de Raúl Gutiérrez y de Carmen Rodríguez.
He vivido toda mi vida en España sin conocer la verdad completa sobre mis orígenes. Pero después de ver el video de su aniversario que se ha vuelto viral en redes sociales, necesito hablar con usted. Por favor, contácteme. El mundo se detuvo a mi alrededor cuando leí ese mensaje. Porque la existencia de Miguel era una de las partes más dolorosas de toda esta historia. Un recordatorio de que la traición era aún más profunda y antigua de lo que había imaginado. Contesté el correo de Miguel esa misma tarde acordando una videollamada para el día siguiente. Y pasé toda la noche sin dormir preguntándome qué aspecto tendría. Si se parecería a Raúl o a mi madre, que sabría exactamente de su origen. Cuando finalmente nos conectamos por video sentí que el aire se me escapaba de los pulmones porque era como mirar una versión más joven de Raúl. Un hombre de unos 45 años con el mismo cabello oscuro, la misma sonrisa ladeada, pero con los ojos de mi madre. Señora Rodríguez, me dijo con un acento español mezclado con inflexiones mexicanas. Gracias por aceptar hablar conmigo. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. Durante las siguientes 2 horas Miguel me contó su historia. Cómo había crecido en un internado caro en Barcelona creyendo que era hijo de una sobrina lejana de Carmen que había muerto en el parto. Cómo mi madre lo visitaba 2 veces al año presentándose como su tía abuela. Y cómo Raúl aparecía 1 vez al año diciendo que era un amigo de la familia preocupado por su bienestar. Pero a los 18 años, en una visita donde mi madre había bebido demasiado, ella le confesó que Raúl era su padre, aunque le hizo jurar que nunca lo mencionaría. Miguel vivió con ese secreto durante años hasta que necesitó un trasplante de médula ósea y descubrió que ni Raúl ni Carmen eran compatibles, lo cual era extraño si ambos eran sus padres biológicos. Contraté un investigador privado en México, me explicó Miguel, y después de mucho tiempo y dinero descubrí la verdad. Mi madre biológica era una joven llamada Silvia Moreno que trabajaba como empleada doméstica en casa de Carmen cuando tenía apenas 18 años. Raúl abusó de su posición de poder, la embarazó. Y cuando ella quiso quedarse con el bebé, entre él y Carmen la enviaron a un pueblo en Michoacán durante el embarazo. Después del parto le pagaron una suma considerable para que desapareciera y me dejara con ellos, amenazándola con que si alguna vez intentaba contactarme la meterían a la cárcel por abandono de menor. La historia me dejó sin palabras porque revelaba que la perversidad de Raúl y mi madre era aún peor de lo que había imaginado, que habían arruinado la vida de una joven inocente solo para ocultar su relación ilícita. ¿Has podido encontrar a Silvia? Le pregunté sintiendo una extraña empatía hacia esta mujer que no conocía pero con quien compartía el dolor de haber sido víctima de las mismas personas. No, respondió Miguel con tristeza. El rastro se pierde después de que regresó a Michoacán. Mi investigador cree que pudo haber emigrado a Estados Unidos. Pero he estado enviando dinero regularmente a una cuenta bancaria a su nombre con la esperanza de que algún día lo reclame o sus descendientes lo hagan. Después de esa conversación con Miguel sentí que finalmente tenía la imagen completa de 30 años de engaños. Una telaraña de mentiras que involucraban no solo a mi madre y Raúl, sino también a una joven cuya vida probablemente quedó marcada para siempre. El proceso de divorcio avanzó rápidamente a nuestro favor. Raúl intentó todo tipo de tácticas sucias, pero las pruebas eran demasiado contundentes. El juez falló completamente a mi favor concediéndome la mitad del valor de todas las propiedades, una compensación económica sustancial por daño moral y una pensión mensual que me garantizaba estabilidad financiera de por vida. Raúl intentó apelar, pero su propio abogado le aconsejó que aceptara porque con el testimonio escrito de Miguel que habíamos conseguido, las cosas solo iban a empeorar para él. Lucía finalmente vino a verme un mes después de la fiesta. Llegó a la casa con los ojos hinchados de tanto llorar y me abrazó durante largos minutos sin decir palabra. Perdóname, mamá, sollozaba contra mi hombro. Perdóname por haber dudado aunque fuera un segundo. Por no haber estado ahí contigo cuando me necesitabas. Fui a ver a papá y a la abuela tratando de entender, tratando de encontrar alguna explicación que tuviera sentido, pero lo único que encontré fueron más mentiras y excusas patéticas.
La abuela incluso tuvo el descaro de decirme que el amor verdadero no respeta convenciones sociales. Como si eso justificara haber traicionado a su propia hija durante 30 años. Con el divorcio finalizado y mi situación económica asegurada, tomé la decisión de venderle a Raúl mi parte de la casa de Cumbres porque no quería seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos falsos. Usé ese dinero junto con lo que había ahorrado para desarrollar el rancho en Jalisco, contratando a los mejores agrónomos para explotar el acuífero de forma sostenible y crear un negocio próspero de venta de agua embotellada. El rancho que Raúl había despreciado durante años se convirtió en mi salvación económica, generando ingresos que superaban por mucho lo que él me pagaba en pensión. La ironía no se me escapaba y me hacía sonreír cada vez que pensaba en ello. Mis hijos me visitaban regularmente en el rancho. Roberto venía con su esposa desde Ciudad de México y Lucía traía a mis nietos que corrían felices por los campos amplios. Por primera vez en décadas me sentía realmente en paz, viviendo en un lugar hermoso rodeada del amor verdadero de mi familia, sin tener que fingir ni sonreír cuando no tenía ganas. Las noches las pasaba en el portal de la casa principal mirando las estrellas brillantes del cielo de Jalisco, tan diferentes de las de Monterrey, pensando en todo lo que había vivido y en la mujer en la que me había convertido. De Raúl supe por conocidos mutuos que había perdido la mayoría de sus negocios después del escándalo. Varios socios se alejaron de él no queriendo asociarse con alguien de reputación tan manchada. Y terminó vendiendo casi todo para pagar deudas y mantener un estilo de vida mucho más modesto. Se mudó a Cancún donde vivía solo en un departamento pequeño, evitado por la sociedad que antes lo adulaba. Mi madre permaneció recluida en Mérida donde se había mudado después de vender su casa en Monterrey, viviendo con una prima lejana y evitando cualquier contacto con la familia que la había repudiado completamente. Ninguno de los dos intentó contactarme después del divorcio y yo tampoco busqué saber de ellos. Habían dejado de existir para mí el día de la fiesta. 2 años después de aquel día terrible cuando descubrí la verdad, me encontraba sentada en el portal de mi rancho tomando café con canela y viendo el amanecer sobre las montañas. Tenía 70 años recién cumplidos. Mi cabello completamente plateado que ya no me molestaba en teñir, arrugas en el rostro que había ganado con dignidad, y una paz interior que nunca creí posible. Roberto me había llamado la noche anterior para decirme que él y su esposa esperaban un bebé, que yo iba a ser abuela otra vez. Lucía vendría a visitarme ese fin de semana con mis nietos para celebrar mi cumpleaños con una carne asada como a mí me gustaba. Miguel también se había convertido en parte de mi vida. Habíamos mantenido contacto regular y él había venido a visitarme al rancho con su esposa e hijos, creando una relación que, aunque extraña y complicada al principio, había evolucionado en algo genuino y sanador para ambos. Juntos incluso logramos encontrar a Silvia Moreno viviendo en Chicago, casada con un estadounidense y con 3 hijos más. Y aunque al principio fue difícil para ella hablar del pasado, eventualmente nos convertimos en amigas unidas por el dolor que las mismas personas nos habían causado. La vida me había enseñado que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges construir con amor y respeto verdadero. Mientras el sol terminaba de salir iluminando los campos verdes de mi rancho, pensé en la joven María de 22 años que se había casado llena de ilusiones y sueños. En la mujer de mediana edad que había vivido 30 años en la mentira, y en la María de 70 años que finalmente había encontrado la paz. El camino había sido doloroso, lleno de traiciones y lágrimas. Pero también me había enseñado que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para decir basta, para empezar de nuevo. Y si tuviera que hacerlo todo otra vez, si pudiera regresar el tiempo y cambiar algo, lo único que cambiaría sería haberme ido la primera vez que los descubrí, no haber desperdiciado 30 años de mi vida con un hombre que nunca me mereció. Pero el pasado era pasado y ya no tenía poder sobre mí. Ahora solo miraba hacia adelante, hacia los años que me quedaban de vida que pensaba vivir plenamente. Sin mentiras, sin máscaras, sin fingir ser alguien que no era. Me llamo María Rodríguez, tengo 70 años.
Vivo en un rancho hermoso en Jalisco rodeada del amor verdadero de mis hijos y nietos. Y esta es mi historia, una historia que comenzó con la peor traición imaginable pero que terminó con la mayor victoria, recuperar mi vida, mi dignidad y mi paz. Y si hay algo que quiero que las mujeres que escuchan esta historia aprendan, es que nunca es tarde para empezar de nuevo, para dejar atrás lo que te lastima y construir la vida que realmente mereces. Y aquí estoy hoy, compartiendo mi historia con ustedes. No para que sientan lástima por mí, sino para que vean que el dolor más grande puede convertirse en la fuerza más poderosa si así lo decides. 30 años perdí creyendo mentiras, pero los años que me quedan serán míos. Completamente míos, vividos en mis propios términos sin tener que responderle a nadie más que a mí misma. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia, cada cana en mi cabeza es una batalla ganada. Y puedo mirarme al espejo cada mañana sabiendo que la mujer que me devuelve la mirada es alguien de quien puedo estar orgullosa. Ahora quiero preguntarles algo a ustedes que me han escuchado durante esta hora. ¿Cuántas mentiras están cargando en silencio? ¿Cuántas veces han ignorado esa voz interior que les dice que algo no está bien? ¿Cuánto de su vida están desperdiciando fingiendo que todo está perfecto cuando por dentro se están muriendo poco a poco? No cometan el error que yo cometí. No esperen 30 años para abrir los ojos. No dejen que el miedo o la vergüenza o el que dirán les roben los mejores años de su existencia. La vida es demasiado corta para vivirla en las sombras de las mentiras de otros. Y si están pasando por algo similar, si sospechan que su pareja les está siendo infiel, si sienten que algo no cuadra pero no tienen pruebas, créanle a su intuición porque casi nunca se equivoca. No ignoren las señales como yo lo hice durante décadas. No se convenzan a sí mismos de que están siendo paranoicos o exagerados. Investiguen, busquen la verdad, y cuando la encuentren, tengan el valor de actuar aunque duela, aunque sea lo más difícil que hayan hecho en su vida. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira cómoda que te destruye por dentro sin que te des cuenta. Me encantaría saber qué piensan de mi historia, si alguna vez han pasado por algo similar. Si conocen a alguien que esté viviendo una situación parecida, déjenme sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme desde qué ciudad o país me están viendo. Compartan sus propias experiencias si se sienten cómodos haciéndolo. Esta comunidad que hemos construido juntos es un espacio seguro donde podemos hablar de estos temas sin vergüenza. Donde podemos apoyarnos unos a otros. Donde podemos aprender de las experiencias de los demás para no cometer los mismos errores. Y si esta historia les ha tocado el corazón, si sienten que necesitan escuchar más testimonios como este, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Tengo muchas más historias que compartir, historias de mujeres valientes que han superado traiciones, abusos, pérdidas terribles, y que han salido adelante más fuertes que nunca. Cada historia que comparto aquí es real, viene del corazón, y tiene el propósito de inspirar, de dar esperanza, de recordarles que no están solas en sus luchas. También les pido que compartan este video con alguien que crean que lo necesita, con esa amiga que sospechan está siendo engañada, con esa prima que lleva años en un matrimonio infeliz, con esa vecina que siempre tiene moretones que dice que se hizo cayéndose. A veces una historia como la mía puede ser el empujón que alguien necesita para finalmente tomar acción, para dejar de tolerar lo intolerable, para reclamar su dignidad y su vida. Nunca sabemos cuántas vidas podemos tocar simplemente compartiendo nuestra verdad con honestidad y sin vergüenza. La semana que viene voy a compartir otra historia que les va a dejar sin aliento. La historia de mi prima Guadalupe, quien descubrió que su esposo tenía otra familia completa en otra ciudad, con otra esposa y 3 hijos que ella nunca supo que existían. Es una historia de 20 años de doble vida, de mentiras tan elaboradas que cuando finalmente salieron a la luz nadie podía creer cómo había logrado mantenerlas durante tanto tiempo. No se la pueden perder porque tiene giros que ni en las telenovelas más dramáticas se atreven a escribir.
Recuerden que ustedes merecen ser amados de verdad, con honestidad, con respeto, con fidelidad. No se conformen con migajas de cariño, con promesas vacías, con un amor que les hace sentir más solos que cuando estaban realmente solos. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla con alguien que no valora el regalo que es tenerlos a su lado. Y si ya están mayores como yo, si piensan que es muy tarde para empezar de nuevo, les digo que se equivocan completamente. Nunca es tarde para elegirse a sí mismos, para buscar la felicidad que merecen, para vivir con dignidad y paz. Muchas gracias por acompañarme en esta historia tan personal y dolorosa. Gracias por escuchar sin juzgar, por estar aquí conmigo en este viaje de sanación y verdad. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho, valórense, y nunca olviden que ustedes son más fuertes de lo que creen. Un abrazo enorme desde mi rancho en Jalisco, y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima, mis queridos amigos.